Bueno, ya estamos. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy nos acompaña el juez Ricardo Pérez Manrique, es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay desde el 28 de marzo del 2012 hasta el 17 de mayo de 2017 y presidente de la misma en el año 2016. En abril de 2016 asumió en nombre de Uruguay la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, integrada por países de Europa y de las tres Américas. En 1989 ingresa a la magistratura como juez letrado de primera instancia de Bella Unión. Posteriormente es designado como juez letrado de primera instancia de Mercedes de segundo turno. En 1992 es nombrado secretario letrado judicial de la Corte Suprema de Justicia. En enero de 1996 pasa a cumplir funciones de secretario letrado único de la Suprema Corte de Justicia. En agosto del 2000 es designado ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia de segundo turno, expresidente por Uruguay de la Asociación Mercosur de Jueces de Infancia y Juventud. Ocupó el cargo de presidente de la Asociación Uruguaya de Magistrados y Operadores Judiciales de Familia, Infancia y Adolescencia. Nació en Uruguay el 17 de mayo de 1947. Bienvenido, gracias Yaela a vos también por estar hoy acá con nosotros. Antes de darles la palabra, recordarles el sistema de preguntas y respuestas. Una vez que termine la exposición podrán realizarlas a través del panel de preguntas y respuestas y cualquier consulta que tenga que ver con entrega de certificados y demás las canalizamos a través del chat. En cuanto a los certificados de extra jornada, se estarán enviando al mail en el que se registraron la semana que viene. Bueno, muchas gracias y le doy la palabra. Le decía hace un rato, me parece mentira estar hablando con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que uno estudia todo lo que estudiamos en la facultad, en realidad también se basa en sus fallos y día a día nos enseñan mucho más del derecho. Y en este sentido le doy la bienvenida y le agradezco un montón haber aceptado tener esta charla, este diálogo en el que ya estamos llegando a los 300 participantes y sabemos que hay como más de 500 inscriptos y la verdad que fue solamente nombrarlo para que se inscribieran más que nunca. No sé, Lau, yo no lo veo al doctor. No, yo tampoco lo veo, no sé si tiene la cámara apagada. Está, a ver. A ver ahora. Ahí está. Lo escuchamos, pero no, yo no lo veo. Bueno, ahí lo veo, lo que pasa es que lo veo chico. Ahí está, sí, yo también. Bueno, la gente lo ve. Lau, lo que no dijiste es lo de la cuya, creo. Sí, les decía que después, una vez que termine la exposición, pueden hacer las preguntas a través del panel de preguntas y respuestas identificados con PIR o con QIA, depende cómo tengan configurada la plataforma. Bueno, yo no la veo la cuya, pero bueno, nuevamente muchísimas gracias. Y si le parece, pasamos a hacer ya directamente a las preguntas, que son un montón y que la verdad que a diferencia que en otras charlas, le he pedido a la gente que me mande algunas también antes para hacerle todas completas. Bueno, muy bien, estamos a disposición. Bueno, la primera pregunta que le quería hacer es, sabiendo que la justicia y los tiempos de la justicia no son los mismos para un niño que para un adulto, porque un niño es hasta los 17 años, después de los 17 ya es un adulto. ¿Cómo ve usted esto de que los procesos internos nacionales sean tan largos y después los plazos, a su vez, en la Corte Interamericana a veces también lo son? O sea, ¿qué sucede con los plazos y la infancia? Bueno, eso es uno de los grandes dramas del funcionamiento de todos los sistemas de justicia. Yo he sido durante muchísimos años juez en temas de familia, en temas de violencia de género y también en cuestiones penales adolescentes, y realmente a veces uno aprecia cómo un conflicto familiar que está muy, muy arraigado, con raíces muy profundas, se hace difícil de manejar en los tiempos procesales, y muchas veces los niños y las niñas van transitando a lo largo de esos procesos sin que realmente
encuentren una salida para sus problemas que son realmente vitales y fundamentales, porque pensemos que un juez, por ejemplo, una jueza cuando dispone con qué padre, si el niño va, o la niña va a ir con el padre o con la madre, de qué manera está incidiendo sobre la vida de ese niño o niña, y una cantidad de decisiones que se toman permanentemente y que deciden la vida de una persona. A nivel nacional esto es un problema, y a nivel internacional ni hablar, porque el sistema interamericano, de acuerdo a cómo fue concebido en los años 60, no prevé un acceso directo de los ciudadanos y ciudadanas ante la Corte, sino que hay que realizar la denuncia de violación del derecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que funciona en Washington. Esa comisión, la comisión, lo que realiza es, si acepta el caso, inicia un procedimiento por el cual intenta mediar y lograr un acuerdo, y si eso no es posible, eventualmente puede elevar el caso ante la Corte. Pero entre el periodo, es decir, pensemos un asunto primero como requisito en función del principio de subsidiariedad, que no puede ser planteado ante la jurisdicción internacional sin haber agotado todos los recursos internos. Pensemos en un caso como la Argentina, en que eventualmente el último recurso interno sería un recurso ante la Corte Suprema Federal, ¿verdad? Y luego ir a la comisión, donde pasa una cantidad de tiempo, a veces importante, para que finalmente la comisión resuelva, si no logra encauzar el problema, ir ante la Corte. Los tiempos de la Corte son relativamente breves en relación a los tiempos de la comisión, o aún a los tiempos del derecho interno, porque la Corte demora un promedio de 22 meses en la resolución de un asunto, desde el ingreso hasta el dictado de la sentencia definitiva. Pero en la vida de un niño, niña o adolescente, aún 22 meses es muchísimo tiempo, y sobre todo cuando vienen después del agotamiento de la vía interna en el país de origen, del agotamiento de la vía ante la comisión, y recién en ese momento lo toma la Corte. Ahora, ¿cuál es la trascendencia y la importancia de lo que hace la Corte? ¿Qué es lo que ha producido ese formidable impulso de reformas legislativas y de cambios en la jurisprudencia, y aún en la legislación y en las constituciones de los países? Es decir, porque la Corte, a diferencia de otros tribunales internacionales, dicta una sentencia declarando que hubo una vulneración del derecho, de un derecho X cualquiera, pero además dice cuáles son las formas de interpretar y de aplicar ese derecho conforme a la Convención Interamericana, y crea lo que se denominan los estándares jurídicos. Es decir, esa forma como la Corte dice que en el caso concreto debió haber sido respetado el derecho y no vulnerado, se convierten en reglas que, vía control de convencionalidad, que es otro tema del cual podemos hablar después, deben ser seguidas por los jueces nacionales y operadores jurídicos nacionales. Pero en la misma sentencia en que se fijan los estándares, la Corte determina lo que, a mi entender, es lo más importante desde el punto de vista de las condenas, que son las denominadas medidas de no repetición. Entonces, por ejemplo, le dice al Estado: usted en este asunto, para resolver este tema de familia que requería, que era preferente, que requería un tiempo mínimo de tramitación, su sistema procesal interno llevó a que ese asunto llevara 15 años de tramitación. Por lo tanto, usted, para que esto no se repita, debe ajustar su sistema procesal interno para que se respeten los plazos. Y así hemos tenido una cantidad de decisiones de la Corte que han generado luego reformas procesales, ¿no? Por ejemplo, en casos vinculados, es decir, yo siempre cito un caso que no es de infancia, pero que es muy claro,
que es el tema de libertad, de acceso, libre acceso a la información pública, en el cual la Corte dicta una sentencia, Clos Reyes, en un caso de Chile, en un momento en que solamente 4 países de la región tenían leyes de acceso a la información pública en su derecho interno. Y la Corte le dice a Chile, usted establece cuáles son las características de la información pública y los parámetros y estándares de acceso a la información pública que un Estado debe respetar. Y en el día de hoy, prácticamente todos los estados de la región tienen una ley de acceso a la información pública en función de la medida de no repetición que dispuso la Corte. Y en materia de infancia, bueno, la Corte ha ratificado, en el caso Atala Rifo, por ejemplo, todo el tema de no discriminación, el tema del derecho de los niños a ser oídos, la cita, el ir y venir continuamente con la observación general número 12 del Comité de Derechos del Niño, en que se va creando lo que es un tema del cual después podemos hablar, que es la cuestión del Corpus Juris Interamericano en materia de infancia, que es uno de los grandes aportes que la Corte ha hecho al derecho a la infancia en la región. Perfecto. Tengo tantas preguntas que me voy anotando para no olvidarme. Recién hablaba del derecho a la no discriminación. Sí. En realidad yo lo que le quería preguntar es, sé que la Corte le han llegado algunas cuestiones de género, algunos casos de género en el último tiempo y que ha tenido una jurisprudencia que ha sentado justamente las bases de la no discriminación. ¿Qué pasa con la perspectiva de género de los jueces? ¿Cómo ve usted esta perspectiva de género en las distintas justicias o la falta de justicias que les llega de la Corte Interamericana? Le voy a dar una novedad. A ver, vamos. La Corte en términos de 2, 3, 4 semanas va a publicar una sentencia que acabamos de ponernos de acuerdo los jueces, donde es un caso de Ecuador, en el cual se plantea la situación de una niña que tiene una relación sexual afectiva con el vicerrector de su colegio, y a raíz de eso termina suicidándose. Es un caso muy trágico, pero ahí la Corte va a desarrollar desarrollan la sentencia que está, los jueces estamos de acuerdo, está en proceso de lo que se llama edición en la Corte, desarrolla toda la necesidad de que los jueces y los operadores jurídicos internos apliquen la perspectiva de género y una perspectiva no discriminadora cuando se tratan de este tipo de temas. También está la opinión consultiva en la cual la Corte dice, cuidado acá, la Convención Americana tiene normas de protección de la familia, normas de protección de la maternidad, de la relación de los padres con los hijos, pero la Corte no sustenta una forma determinada de familia, sino que las formas de familia pueden ser diversas, y ahí se prevé que inclusive puede haber una familia homoparental que puede estar integrada por personas del mismo sexo, en fin, por distintas variantes. Yo a lo largo y este es un tema que a mí me ha inquietado muchísimo y me ha preocupado muchísimo, yo he trabajado mucho esta cuestión de las diversas formas familiares, y a mí me parece que llega un momento en que ni lo biológico no es un elemento decisivo para determinar la existencia de una familia, tampoco lazos legales que pueden ser más o menos laxos o que realmente ya ahora no los hay. Y a mí me parece que hay 2 elementos que permiten distinguir cuando existe una forma familiar, y uno es el afecto integrador, es decir, el afecto, aquella relación de afecto con una persona que permite considerarlo del círculo personal, del círculo familiar de la persona, y por otra parte, ese afecto conlleva una obligación de solidaridad, reconocer obligaciones derivadas de un deber de la solidaridad respecto de quienes se consideran integrantes de esa familia.
Yo creo que esta es una concepción que la han trabajado muchos autores, pero que permite integrar en la enorme variedad de fórmulas familiares que hay que hay en el mundo, que hay en la vida, ¿verdad? Entonces, esta cuestión que la Corte ha declarado en esta opinión consultiva solicitada por Costa Rica, en función de lo cual Costa Rica acaba de aprobar el matrimonio de personas del mismo sexo, aplicando la directiva de la opinión consultiva, me parece que es un tema que hace a la concepción de familia, a la no discriminación y a la necesidad de actuar con perspectiva de género cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? Es decir, además hay que recordar que, y esto tiene que ver con la discriminación, hay un documento muy noble del sistema ya iberoamericano, no solo americano, que son las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en especial situación de vulnerabilidad, que es una norma que ha sido ampliada recientemente comparando justamente parejas, distintas formulaciones de parejas o de familias, y que es una norma que, no digo que ha descubierto, pero que desarrolla claramente lo que algunos llamamos cortes transversales de vulnerabilidades o interseccionalidades en la violación de derechos, lo cual, pues porque sobre la cabeza de una persona, sobre la cabeza de un grupo de personas, familiar, un pueblo, etcétera, que a la vez actúan distintos tipos de vulnerabilidades que los hacen mucho más dependientes y mucho más susceptibles de ser víctimas de discriminación. Entonces, me parece que este tema del concepto de familia es un tema bien importante para mantener y para desarrollar, ¿no? Y un poco en relación también a los tiempos y a la discriminación y, bueno, y a las cuestiones de género, la Corte se expidió, si no me equivoco, diciendo que el abuso sexual constituye una violación a los derechos humanos, el abuso sexual a una niña y niño adolescente. En este sentido vemos que, y esta cifra yo no la tengo, a ver, la dijeron todos los funcionarios, pero no encontré la fuente, pero que de cada 100 denuncias, solo una tiene condena. Eso haría pensar, por lo menos en Argentina, eso haría pensar que el Estado viola sistemáticamente los derechos humanos. ¿Cómo es la situación? Sí. Bueno, es una conclusión mía, ¿no? No impartir justicia en un delito que es violatorio de los derechos humanos haría que un Estado viole los derechos humanos continuamente. ¿Cómo es la situación en toda América? Y bueno, ¿qué estrategias hay para realizar? Porque no llegan los abusos sexuales prácticamente a la Corte, ya la Corte se expidió y no vemos un cambio. Bueno, de alguna forma en este asunto que esta sentencia que yo anticipo que va a salir, hay una alusión a ese tipo de temas, y le digo que es un problema generalizado, porque el abuso sexual en un altísimo porcentaje de casos se consuma de parte de enemigos internos que están dentro de la propia casa, ¿verdad? Desde los padres, los tíos, los abuelos, en fin, digo, hay casos tremendos de este tipo, y el secreto de familia es un elemento que sigue existiendo hasta ahora, pero también yo creo que hay que trabajar mucho, yo creo que hay dos grandes espacios en los cuales se puede detectar el abuso sexual. Uno es el ámbito escolar. De hecho, muchos abusos se descubren y le dan a luz en función de que el niño en algún momento descubre su intimidad y manifiesta la situación, o cuando los maestros y maestras están preparados para detectar situaciones de este tipo, permiten actuar sobre estos casos, y en segundo lugar, el ámbito de la salud también. Entonces, por una parte, los estados deben prever escenarios en los cuales se puede hablar, los niños puedan hablar con libertad, y donde los niños puedan manifestar sus dificultades, y a su vez en esos escenarios debe haber personal capacitado para permitir levantar esas sospechas y llevarlas al nivel de estudio necesario
a los efectos de ver si son o no reales o si son o no comprobables. Y el Estado tiene, una vez detectados estos, tiene que actuar en el plano de la represión de los responsables, pero sobre todo en el plano de la recuperación de los niños víctimas y niñas víctimas. Y también una cosa muy importante es el Estado debe resolver qué hace con las personas que son abusadoras. Esto está discutido, es decir, hay algún país que está proponiendo que en el caso de los violadores de niños siempre la prisión sea la condena tenga que ser de prisión perpetua, se habla por algunos casos de castración química, en fin, es un tema sumamente discutible, pero hay que buscar la forma de aplicar con las personas que son abusadores por lo menos una política de reducción del daño para que no se vuelva a repetir esto que muchas veces se repite más de una vez en la cabeza de la misma persona agresora, ¿no? O abusadora. Sí, en este contexto de aislamiento va a haber otra pandemia, porque las Bueno, escuelas sí, cerradas y, o sea, sí. los actores de las violencias están lejos. Y están confinados, es decir, las víctimas están encerradas con los victimarios, el zorro está encerrado en el gallinero. Es Tal decir, cual. valga es decir, digo, por supuesto no lo quiero comparar, pero lo que quiero decir es que esto es gráfico, es Sí, así. Quien está pendiente de agredir, etcétera, etcétera, bueno, y esto se da con la violencia de género, se da con la violencia contra los niños, la violencia contra los ancianos también, o los discapacitados, en fin, digo, estas situaciones de pandemia eh, previenen algunos males, pero agigantan otros. sí. Lo favorecen, los propician. En el ranking de derechos más vulnerados por parte de los estados, ¿cuáles son los derechos que más interviene la Corte Interamericana? ¿Cuáles son los que más les llegan? Mire, es interesante en este ámbito que responder esa pregunta. Los derechos que aparecen vulnerados, yo diría que en todos los asuntos de la Corte son el artículo 8, debido proceso legal, garantías judiciales, y artículo 25, derecho al recurso efectivo o acceso a la justicia. Es decir, yo creo que sobran los dedos de una mano para decir que a lo largo de toda la historia de la Corte, en qué casos esos derechos no han sido planteados como violados. Ahora, después, lamentablemente, eh, todos los demás derechos, ha habido un tema de etapas históricas de la Corte, ¿no? Es decir, la Corte, cuando surge en los años 70, se enfrenta con las guerras civiles y las guerrillas en Centroamérica, es decir, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, las dictaduras en el sur del continente, un problema permanente que es la guerrilla en Colombia, en fin, y todo eso, y ahí es decir, Perú con Fujimori, en fin. Entonces ahí empieza a aparecer toda esa riquísima jurisprudencia en materia de delitos de lesa humanidad, bueno, lo cual la Argentina ha sido lamentablemente testigo y donde los juicios a las juntas de alguna forma fueron también un faro que iluminó el camino que tomó la Corte después y se retroalimentó. Y después, ahora estamos en un momento en el cual empiezan a aparecer cada vez más reclamos por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y ahí hay un proceso muy interesante que se está llevando en la Corte, porque muy sintéticamente la Convención Americana tiene un catálogo de derechos civiles y políticos que van del artículo 2 del artículo 3 al artículo 25, derecho a la vida, etcétera, etcétera, donde están los del 19, que es el derecho a los niños y las niñas a una protección efectiva, y después tiene un artículo 26 que habla de lo que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pero los define como derechos que imponen al Estado la obligación de aplicación progresiva y por lo tanto la necesidad de aplicación progresiva y la prohibición de regresividad y la obligación de llevar la utilización de los recursos hasta
de los recursos internos y aún de la cooperación internacional al máximo a los efectos de hacer efectivos estos derechos. Posteriormente, en el sistema interamericano se aprueba el Protocolo San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales, y en ese protocolo se desarrollan estos derechos, pero se dice que solamente el derecho a la libertad sindical y el derecho a la educación son susceptibles de planteos de casos individuales ante la Corte. Entonces, ahí se generó una tensión, y hoy hay una jurisprudencia de la Corte que por la vía de entender aplicable directamente el 26 y eso, que eso tiene un efecto amplificador en cuanto a derechos que no están reconocidos en la Convención, pero sí en la Carta de la OEA y no solamente en San Salvador. Es decir, la Corte desde una sentencia que se llama Lagos del Campo versus Perú, que es del año 16-17, está aplicando derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y los está haciendo directamente exigibles ante la Corte, en una posición que no tiene la mayoría, que hay distintos perfiles en los votos de los jueces de la y juezas de la Corte, pero que paulatinamente se va imponiendo porque estamos en el continente más desigual del planeta. Entonces, y las desigualdades vienen fundamentalmente del incumplimiento, la violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, ese es un proceso bien interesante que yo creo que razonablemente es un proceso que a nivel de la comunidad internacional está repitiendo un proceso que se ha dado en los sistemas jurídicos internos. Es decir, porque lo primero que nos dijeron a los jueces era que no podíamos, es decir, que había, desde Montesquieu para adelante, había 3 poderes del Estado y que los jueces no podíamos meternos en temas vinculados con el gobierno. Los jueces no podíamos gobernar. Por lo tanto, no podíamos decirle al Poder Ejecutivo, usted tiene que hacer con esto, que usted tiene que hacer tal cosa, por ejemplo, para que las personas tengan acceso a medicamentos que les permitan salvar la vida. Para que las personas tengan acceso a la vivienda, para que las personas tengan acceso a una atención de salud adecuada. En fin, una cantidad de aspectos vinculados con derechos económicos, sociales y culturales. Y paulatinamente, mediante el desarrollo de acciones de amparo, mediante el desarrollo de figuras como los ministerios tutelares, que son ustedes, y todo eso, estos derechos fueron irrumpiendo en el derecho interno y los tribunales empezaron a pronunciarse y a justiciabilizarlos. Y yo creo que ese proceso que mereció, porque los estados siempre fueron reacios a ser controlados en este aspecto, porque dicen esto está en la intimidad del manejo del poder público y en la forma como yo reparto los fondos públicos, reparto mi presupuesto. Por lo tanto, los jueces, y menos los jueces internacionales, no tienen nada que hacer. Y siempre hubo una reticencia de los estados en este aspecto. Y yo creo que ahora, con esta jurisprudencia, se va abriendo un camino paulatinamente que está en pleno proceso de desarrollo en el sentido de poder hacer justiciables los derechos también en el sistema interamericano, que es el paso que la Corte ha dado en estos años. Es sumamente interesante. Y usted hacía mención del artículo 25, el acceso a la justicia. Ahí alguien preguntaba cuáles eran los derechos. Bueno, el acceso a la justicia, que entendemos que es un derecho muy reclamado y Exacto. muchas veces. Quería preguntarle si la Corte Interamericana entrevista a niños, a víctimas niños, si forman parte del proceso. Es una excelente pregunta. Hasta ahora, desde que yo estoy en la Corte, no hemos tenido casos de niños víctimas directos. Pero, por supuesto, en caso de niños víctimas directos que estén vivos y que estén dispuestos a hablar, sería muy importante que la Corte o escucharlos por la Corte, porque la Corte, vuelvo a repetir, ha reivindicado el derecho al niño a ser oído, la obligación general 12, la observación general número 12 del Comité de Derechos del Niño sobre este punto, y la Corte está plenamente de acuerdo que los niños tienen que ser escuchados y que sus opiniones deben ser tenidas en cuenta, como dice la observación general. Y en el mismo sentido, ¿se hizo algún testeo de si los niños conocen la Corte Interamericana? Si, más allá de lo que pueden estudiar, que nos cuentan en derecho cívico el proceso,
¿Conocen? ¿Se sabe si conocen? ¿Saben que existe alguien que los cuida también a nivel interamericano? Bueno, ese es un tema. Usted sabe que hay una serie de, eh, es decir, hay una serie de programas llevados a nivel interamericano. Hay uno que se llama corresponsales infantiles, que en cada país hay dos personas, generalmente son adolescentes, que encargados de producir material sobre su país, ese material es enviado a un lugar, al Instituto Interamericano del Niño, y de ahí se publica para toda la región. Esa es una forma de saber qué es lo que piensan los niños y qué es lo que está pasando en cada país. Y por otro lado, hay múltiples modelos de participación infantil en casi todos los países. También hay programas incentivando esto. Le cuento que el año pasado nosotros celebramos en Costa Rica los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño y hubo un evento que fue en un teatro en el cual un grupo de niños de todas las Américas, inclusive había una niña argentina, dialogó con los 7 jueces de la Corte Interamericana, haciendo sus planteos, sus preguntas, etcétera, y hemos asumido el compromiso como Corte de seguir favoreciendo la participación de los niños y el diálogo con los niños, más allá de un juicio concreto, ¿verdad? Hay Hemos una, trabajado mucho en esto. hay una pregunta interesante que me parece que hace referencia a la autonomía progresiva, que en Sí. Argentina finalmente se consagra con con el Código Civil, que dice si considera que hay una edad mínima para que un niño pueda, en realidad acá la pregunta es para que pueda acceder a la justicia, puede acceder a través de sus representantes, pero yo entiendo que es solo. Y en esto le sumo una pregunta más, que es, muchas veces los niños quieren hacer denuncias y se les dice que si no están acompañados por un representante o por un adulto, Sí, ahí no se puede, no lo sí, pueden hacer. entiendo lo que usted me dice. Eh, bueno, es otro de los temas que yo he trabajado bastante. Cuando nosotros trabajamos la reforma procesal, si trabajamos en un código de la niñez y adolescencia en Uruguay, que es un código múltiple, tiene distintos aspectos, introdujimos lo que se denomina la posibilidad de la defensa material del niño. Es decir, de que el niño pueda directamente comparecer ante un juzgado y plantear un problema más allá de cuál es el grado de representación legal que tiene. Entonces, hay que reconocer, eh, porque la pregunta tiene varias aristas, ¿no? Uno es el tema de cuál es la edad mínima. Eh, yo soy partidario de que, y entiendo que no se puede hablar de edades mínimas para oír, no sé, para oír a un niño en un proceso, para que un niño sea testigo, en fin, sino que eso depende de un estudio de cuál es el grado de madurez del niño en los términos del artículo 12 de la Convención. De la misma forma que entiendo que, que a los efectos de comparecer a defender un derecho tampoco debe haber una edad mínima. Y ustedes tienen esa magnífica figura que es la del abogado del niño, que me parece que cumple un rol fundamental, y el tema es qué intereses defiende el abogado del niño. Y el abogado del niño debe defender los intereses del niño y no los del adulto que está al lado del niño para patrocinarlo. Es un patrocinante y no un representante, ¿verdad? Sí, por eso, Entonces, sí, nosotros sostenemos que tiene que ser una figura brindada por el Estado y gratuita, porque si claro, no, exacto. pierde la Sí, sí. partida. Y hay que defender los intereses del niño más allá de todo. Entonces, autonomía progresiva, la posibilidad de esa defensa material, que es la comparecencia directa, y yo recuerdo, es decir, dos casos de mi experiencia forense. Y los dos están vinculados, es decir, uno está vinculado con reclamos de alimentos, eh, uno en el cual había un severísimo, después una de las chicas resultó ser una artista muy conocida en Uruguay con el tiempo, había un severísimo enfrentamiento, una pareja divorciada, los hijos con la madre y el padre solo, ¿no?
el padre era proveedor de alimentos, entonces la madre utilizaba los juicios de alimentos como una forma de acosar a su ex marido. Esos niños nunca fueron escuchados a lo largo de todo el proceso, y el día que cumplieron 18 años, que la mayoría en el Uruguay dijeron, no queremos reclamar un centavo de alimentos, no nos interesa esta situación, porque esta situación es un lío entre mi padre y mi madre, no, yo no tengo nada que ver en esto. Y el otro caso, es decir, otra visión, pero también posición de niños. Es decir, en ese caso, si los niños hubieran sido llamados al proceso de alimentos, hubieran liquidado el tema. Nosotros no necesitamos los alimentos, nos mantenemos, etcétera, etcétera. Y el otro caso, que es uno de los casos de asunción directa, una chica ya adolescente, en el cual la madre, para no enfrentarse con el padre de sus hijas, no le reclamaba los alimentos. Entonces la niña dice, yo necesito sobrevivir, tengo que estudiar, tengo que esto, va a un juzgado y dice, yo quiero que me paguen alimentos. Y eso es lo que tenemos que habilitar, la posibilidad que tenemos que habilitar y facilitar desde el punto de vista jurídico que estos derechos puedan ser ventilados en el proceso, y esto es ejercicio auténtico de la autonomía progresiva. Absolutamente. Bueno, recién les cuento a la audiencia que a los 371 participantes que en este momento, que antes de comenzar hablábamos, es impresionante el conocimiento no solo de los casos que tiene, sino de las personas que tiene el doctor. Se acordaba patente un caso viejísimo que tenemos en Argentina, incluso sabe todo lo que pasó. Y en este sentido, preguntarle cuál es el nivel de cumplimiento de las sentencias en toda América que dicta la Corte Interamericana. Es muy interesante, decir, qué es lo que pasa con el nivel de cumplimiento de las sentencias, que la Corte tiene una sección, digamos así, que se llama supervisión de cumplimiento, que son un grupo de abogados que trabajan solicitándole informes a los estados y citando las partes a los efectos de ver cómo avanza el cumplimiento de las órdenes que la Corte ha dictado en las sentencias. Entonces, hay un estudio de las distintas medidas que se toman, cuáles son lo que los estados cumplen más rápidamente o de mejor grado, digamos. Entonces, generalmente la Corte ordena, entre otras medidas, como medida de reparación, la publicación de la sentencia, ordena indemnizaciones de daño material y de daño inmaterial, y después las medidas de no repetición, que pueden consistir en reformas legislativas, en reformas de estructuras administrativas, en generar experticia y capacitación por ejemplo, este tema a nivel de los maestros o a nivel de aquellos que tienen contacto con niños para detectar abuso sexual o para detectar otro tipo de violaciones de los derechos de los niños. Entonces, a los estados les resulta muy fácil cumplir la publicación de la sentencia, porque es una orden, y también pagar las indemnizaciones. Pero cuando se trata de investigar o de adoptar medidas de no repetición, ahí son un poco más lentos. Algunas porque llevan tiempos, otros no tanto. Pero lo importante es que se siga haciendo, hay un seguimiento, y la Corte lo que actúa fundamentalmente allí es como un facilitador a los estados, un facilitador primero del diálogo, porque se trata de que el cumplimiento de lo que se resuelve sea consensuado con las víctimas, y por otra parte se va logrando paulatinamente el cumplimiento. Y esto la Corte no tiene como un tribunal nacional la posibilidad de imponer sus fallos. Es decir, un tribunal nacional, si condena a pagar 10 pesos, puede ordenar un embargo y el apoderamiento de bienes, la venta de esos bienes para cobrarse los 10 pesos. La Corte Interamericana eso no lo puede hacer. Lo que sí puede hacer es denunciar a un Estado cuando es incumplidor contumaz de sus sentencias ante la Asamblea General de la OEA. Pero decimos que con dificultades se va llevando bastante bien esto de supervisión de cumplimiento de sentencias, y lo más interesante es que hay una actitud bastante proactiva de los estados, y aún en casos que son de muy difícil cumplimiento, es muy las cosas que trata la Corte, algunas son de una gran complejidad
para los estados, aún para nosotros mismos. Pensemos en temas vinculados con pueblos indígenas. La Corte recientemente ha dictado una sentencia en el caso de la CAUNAT de la Argentina, que es complejísima, sobre la propiedad de las tierras en el Chaco. Y bueno, y eso lleva tiempo para cumplirla. La misma Corte ha reconocido ahí plazos de años para cumplirla. Pero lo que vemos es que hay como un proceso en el cual los estados tienen, y eso es lo importante del sistema, tienen una tendencia a cumplir con sus obligaciones. Le hago una pregunta con relación a esto. Nosotros somos, al igual que muchos estados, un estado federal, donde las justicias son independientes, donde los ejecutivos son de alguna manera independientes. ¿Cómo se evalúa el cumplimiento por parte de un estado cuando en realidad, por ejemplo, hay 20 provincias que cumplen, pero hay 4 que son siempre las que nunca quieren cumplir? Y digo quieren porque es casi caprichoso, ¿no? A veces. La Corte tiene la Convención Americana tiene una cláusula federal que dice que los estados no pueden invocar su organización interna como Estado federal para incumplir una decisión de la Corte. Ahora, el responsable, es decir, ¿quién es el titular del relacionamiento con el sistema internacional? Es el Estado Nacional a través del Poder Ejecutivo. Entonces, en realidad, el que tiene que realizar las gestiones necesarias a los efectos de cumplir por las instancias provinciales, en el caso de Argentina, o estaduales, en el caso de Brasil o de México, tiene que ser el Estado federal, que es el que, y el Poder Ejecutivo concretamente, que es el que tiene que hacer las gestiones necesarias para que los órganos provinciales cumplan. En este caso, la Argentina, de la CAUNAT, estaba involucrado el Estado federal, pero también la provincia de Salta, y de hecho, por ejemplo, las audiencias que se hicieron ante la Corte, la delegación argentina estaba integrada por representantes del Estado federal, de la Nación, y por representantes de la provincia, con lo cual se logró, en ese caso, una actuación conjunta de todo el Estado para relativo a la violación de un derecho. Lo saco de acá y lo llevo a otro lado. Nosotros tenemos una sala de entrevistas especializadas que es como una cámara Gesell que tiene los estándares de Ginebra, pero vemos muchas veces que muchos de los casos que nos llegan convierten al niño en objeto de prueba y no en sujeto de derechos como lo es. ¿Cómo ve desde la Corte esto? Los procesos, si no ve que los procesos objetivizan mucho a los niños, si no los ve como en una puja de... Usted antes mencionaba, ¿no? De perseguir el delito, pero sobre todo proteger a los niños, que eso a veces toca. Bueno, hay un deber de protección que está en el artículo 19 de la Convención Americana, que es que los niños y las niñas, por ser tales, tienen un derecho de protección especial. Y este derecho de protección especial ha sido desarrollado por la Corte en innumerables sentencias y por lo menos en 3 opiniones consultivas. La primera, la opinión consultiva del 2002 sobre condición jurídica de la infancia, la segunda, la opinión consultiva del 14 sobre derechos de los niños en el contexto de migración y de traslados, y luego la opinión consultiva sobre integración familiar. Y ahí lo que la Corte ha hecho en esas opiniones consultivas es decir cómo debe aplicarse en definitiva el artículo madre de la Convención, o padre, porque es masculino, que es el 19, que es el deber de protección especial. Y ahí es donde aparece esta interesante figura que es el Corpus Juris Internacional, desarrollado en 1999 en el caso Velázquez Rodríguez o Niños de la Calle de Guatemala, en el cual dice que a los efectos de interpretar el artículo 19 de la Convención, la Corte debe considerar un muy comprensivo Corpus Juris de infancia que tiene distintos niveles, tanto a nivel del sistema, desde el sistema universal, empezando por la Convención de los Derechos del Niño, pero también SOSLO derivado de las decisiones del Comité de Derechos del Niño o de relatores especiales de Naciones Unidas, y del sistema interamericano. Entonces, es interesante porque en esa opinión consultiva del 2002, la Corte identifica 80 documentos internacionales
que por la vía de la concepción de este corpus juris integrador pueden ser tomados en cuenta por la Corte a los efectos de medir la obligación de protección que tiene el Estado, de protección especial que tiene el Estado respecto de niños, niñas y adolescentes. Entonces, ahí tenemos un paraguas muy comprensivo que tiene que ver con este tema de los alcances de las obligaciones del Estado respecto de los niños, niñas y adolescentes. Hay una pregunta que hace Sabrina, pero yo después quiero hacer otra. Sabrina dice, la Corte Interamericana en sus sentencias no solo protege el derecho a la vida, sino a la vida digna. Sí. ¿Cómo construyen ese concepto de dignidad? Bien, es verdad. El derecho a la vida se limita a que el Estado, es decir, a que el Estado no mate y evite que otros maten y a castigar los atentados contra el derecho a la vida. El derecho a la vida digna es un concepto más omnicomprensivo que tiene que ver con, es decir, la dignidad humana es el principio en el cual se basan los derechos humanos, que hace que cada uno de nosotros, seres humanos, sea distinto al otro, que tiene que ver con el individuo, con su posibilidad de ser, con su posibilidad de pensar, con su posibilidad de insertarse socialmente, es multifacético. Entonces, vida digna es actuar conforme a la dignidad humana, que un ser humano se pueda desarrollar, que no sea objeto de discriminación, de persecuciones, que pueda expresarse, que pueda adquirir una cultura, que pueda formar una familia, que pueda integrarse en la sociedad, etc. Es decir, eso es el concepto a la vida digna que la Corte muchas veces lo ha desarrollado en una cantidad de aspectos, ¿no? Y vaya si hay un aspecto que afecta a la vida digna es, por ejemplo, la pobreza. La discriminación, en fin. También vamos a dictar una sentencia este año donde aparecen radicalmente las condiciones de pobreza como condicionantes de una situación trágica en que murieron varios niños que estaban trabajando en un lugar. O sea que estoy anunciando 2 sentencias de este año en los cuales la Corte va a seguir trabajando y profundizando sobre derechos de infancia. Usted sabe que hablando sobre los derechos de niñez, hablábamos antes de la perspectiva de género de que le falta a los jueces. Pero si hay una perspectiva que falta, y que yo lo digo públicamente, es la perspectiva de infancia. Le falta al Estado ejecutivo, al Estado judicial, al Estado legislativo, a los medios. Existe una ley Micaela que no sé si la conocen en la Corte Interamericana, que es la ley que obliga a los 3 poderes a informarse sobre la política de género, pero no incluye las políticas, la perspectiva no política, la perspectiva de infancia. ¿Qué piensa usted de una ley que obligue a los jueces, a los políticos, a los ejecutivos, legislativos, etcétera, a capacitarse para condición de ser, ¿no? En esta materia? Bueno, una ley puede ser muy importante. Lo importante son los compromisos institucionales, de política institucional. Es decir, porque si yo tengo la ley y al hacer la currícula de los requisitos de los concursos para jueces y juezas, o de los concursos para asistentes fiscales o para asistentes tutelares o lo que fuere, y no contemplo como un requisito mínimo de capacitación la necesidad de una perspectiva de género y una perspectiva de infancia, y después lo destino a cargo vinculado con el género o la infancia, indudablemente ahí hay un tema, hay algo que no suena, y que no cierra. Y yo creo que efectivamente sigue habiendo tal vez esto sea muy duro lo que voy a decir, pero la política sigue siendo en gran parte un ámbito machista. Y el diseño de políticas sigue estando visto desde la visión del ser humano, hombre, digamos así. Pese a que hay un avance muy importante en las mujeres, hay organizaciones muy fuertes, etcétera, yo creo que todavía ahí hay un camino a recorrer, y lo mismo tiene que ver con la infancia. Es decir,
fíjense ustedes qué contradicción que tenemos. Mujeres, si sumamos las mujeres a los niños, son la inmensa mayoría de la población de nuestro continente. Es decir, porque somos un continente joven. Y sin embargo, su propia perspectiva no está integrada a la dinámica de la conducción y del gobierno de la sociedad. Entonces ahí tenemos una contradicción. ¿Por qué? Porque son sectores históricamente vulnerados, históricamente deprimidos, históricamente considerados en un segundo plano. Entonces, eso es, yo creo que se ha avanzado muchísimo, pero eso es una revolución. Yo creo que la revolución de género, la revolución de la no discriminación, es una revolución que está en proceso, que en unos lugares está en proceso, y un proceso que es desigual según las sociedades. Aún dentro de los países hay zonas mucho más avanzadas que otras, pero que es un proceso al cual hay que ponerle mucho empuje y mucho compromiso, sobre todo, para que siga avanzando. Ya creo que me va a matar porque ya tenemos que ir terminando, pero le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con el Yo procedimiento. estoy muy a gusto, le aclaro que estoy muy a gusto. Y un amor. Que tiene que ver con el procedimiento de la Corte. En realidad son dos preguntas. Una es si la Corte puede disponer medidas cautelares en virtud de todo lo que hablamos de los DES. Y la otra es si, teniendo en cuenta que en el mundo, o vamos más a América, no se cumple con el derecho a la información, y esto es una afirmación mía, el derecho a la información, el derecho a la participación de los jóvenes, no se les consulta nunca para hacer una política que va dirigida a ellos, y muchas veces tampoco en los procesos judiciales. ¿Podría la Corte Interamericana actuar de oficio? El tema es el siguiente. Competencias de la Corte. Hablo de las competencias de la Corte y luego le contesto la pregunta. Muy breve. La Corte tiene 4 grandes áreas de competencia. Uno es lo que salta a la vista, que son los juicios, lo que se llama competencia contenciosa de la Corte, los juicios en los cuales una víctima o unas víctimas denuncian a un Estado por violar un derecho humano. Ahí se tramita, después de pasar por la comisión, se tramita un proceso que termina con una condena o una absolución del Estado. Esa es un área. Hay otra área, si tomamos en la otra punta, dictada esa sentencia, hay una etapa de ejecución que se llama supervisión de cumplimiento, que es donde la Corte desarrolla todo esto que ya hemos hablado de supervisión de cumplimiento. Pero hay 2 áreas de competencia que son bien importantes y son las que me van a permitir responder la pregunta. Un área competencial es, la Corte tiene la posibilidad de dictar medidas provisionales en casos de graves y urgentes violaciones a los derechos humanos que sean irreparables. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para dictar esas medidas provisionales? Que haya un proceso en trámite, dentro del cual la Corte ha pedido de las partes, sea de la comisión o sea de las víctimas, puede dictar una medida provisional. O 2, no hay proceso en trámite, en el cual hay que urgir a la comisión a que pida una medida provisional ante la Corte, aunque la comisión puede dictar medidas cautelares. O sea que, y la otra posibilidad, y ahora la junto, es el dictado de opiniones consultivas, donde no hay un caso concreto, sino que a la Corte se le dice, en tal situación, cuál debería ser el estándar correcto de interpretación de la Convención Americana. Y le pongo un ejemplo. En la opinión consultiva del 2014 sobre niños migrantes, fue presentada por los 4 países fundadores del Mercosur, donde le realizan a la Corte una serie de preguntas sobre cuáles son, es decir, porque cada país puede presentar, un país individualmente puede presentar opiniones consultivas, es decir, le pregunta a la Corte, queremos saber cuáles son los derechos de un niño en situación de migración. Entonces, le plantean distintas hipótesis, ¿no? Niño solo, niño no acompañado, niño acompañado de su familia, posibilidad de privación de libertad, cuáles son las garantías que el Estado debe dar, y la Corte desarrolló una carta de derechos, es decir, en realidad desarrolló la Carta de Derechos de la Infancia en contexto de migración, pero
interpretando los derechos vigentes. Con lo cual, eso es una pauta de política judicial, de política legislativa y aún de política para la administración sobre el tratamiento de niños migrantes. Con lo cual, puede existir, existe la posibilidad, porque la Corte tiene solamente dos posibilidades en su competencia de actuar en tiempo real. Una mediante el dictado de una medida provisional, porque actúa en tiempo real una situación de violación del derecho que se está dando en forma inmediata, en un momento concreto, y esto ha logrado salvar vidas. Y, por ejemplo, el otro día se dictó una medida provisional en un caso en el cual la Corte había ordenado la investigación de determinada violación de un derecho y el fiscal que estaba a cargo de la investigación del derecho fue amenazado de muerte y se atentó contra su vida. Y la Corte le dice al Estado: usted proteja a este fiscal porque es la única forma que tiene de cumplir la sentencia que nosotros decretamos. Ese es un ejemplo, en tiempo real al día de hoy. Y la otra posibilidad de la opinión consultiva, porque la opinión consultiva es para el futuro. Es decir, me está diciendo hoy, la Corte está diciendo hoy, pero cómo se va a aplicar en el futuro esta situación. ¿Quiénes pueden pedir opinión consultiva? Bueno, los estados, los organismos de la OEA y la propia Comisión Interamericana. Y ahí se puede exacerbar pedirle a la Comisión que presente una opinión consultiva o trabajar con un Estado. Pero además, ya que hay operadores de infancia presentes, quiero señalar las posibilidades que tiene cualquiera de nosotros, operador jurídico, de participar en la actividad de la Corte. Entonces, la Corte tiene en su reglamento previsto la participación de amicus curiae en los procesos. O sea que uno, hasta 15 días después de celebrada la audiencia pública o 15 días después de convocados los alegatos finales cuando no hay audiencia pública, cualquier institución, cualquier persona puede presentar un amicus curiae desarrollando derechos de infancia, si están planteados derechos de infancia, para lo cual hay que hacer un seguimiento de los casos que la Corte sigue en trámite y presentarse. Y cuando se pide una opinión consultiva, la Corte hace un llamado amplio y cualquier persona o institución puede dar su opinión sobre estos temas. Y la Corte ve con muy buenos ojos la presentación de amicus curiae especializados, porque son en realidad los que permiten oír a la sociedad, oír a la academia, oír a los interesados, oír a las ONG o a la sociedad civil que trabaja determinados temas, infancia, mujeres, etc. Es la oportunidad que tiene de oírlos directamente sin estar mediado por un determinado proceso, un determinado reclamo. Entonces hay posibilidades de trabajar frente al sistema a través de la amicus curiae, a través de la promoción de opiniones consultivas, a través de presentaciones ante la comisión. En fin, el sistema es poroso en cuanto a permitir una participación amplia de aquellos sectores que están interesados en la defensa y preservación y difusión de los derechos humanos. Perfecto. ¿Puedo una más? ¿Le puedo hacer una más? Nosotros hemos presentado desde el Ministerio infinidad de medidas cautelares para que cesen la información de datos que hacen a la identificación y a la intimidad y violan la identidad, violan todo de niñas, niños, adolescentes víctimas. Algunos que viven y otros que han sido asesinados. Por supuesto que del otro lado tenemos la libre expresión y un montón de cosas que argumentan. De hecho, hemos presentado una medida cautelar, preventiva y general para que se prohíba la difusión de cualquier dato. Y nos la han denegado. Esperamos llegar a la Corte Interamericana. Hablamos antes de convencionalidad. Yo no sé si esto en realidad es un control de convencionalidad, pero ¿cómo se compatibilizan estos derechos teniendo en cuenta que hay un plus de derechos en la infancia? ¿Me expliqué la pregunta o la hice medio? Yo la entendí. Yo entendí la pregunta. Bueno, estos son los temas que la Corte tiene que resolver a través de su jurisprudencia, porque es el típico problema jurídico en la cual existe conflicto de derechos. En el caso de libertad de expresión, la libertad de expresión tiene la Corte establecido a través de su jurisprudencia lo que se llama el triple test, que autoriza una restricción del derecho en las condiciones que establece la Convención. El tema moral y protección de los niños es un tema que habilita una excepción al ejercicio libre de la libertad, al ejercicio de la libertad de expresión, y habrá que analizar si
el caso encuadra en esa protección de la infancia, o si el triple test, es decir, se dan o no las situaciones de triple test, que son legalidad, objetividad, necesidad y la necesaria ponderación entre el derecho que se limita y el derecho que se protege. Este es el triple test. Entonces, si se dan esas situaciones, es decir, habrá que decir, bueno, en este caso sí se puede limitar legítimamente la libertad de expresión, y previsto en una ley, obviamente. Entonces, sí, claro que existen posibilidades, y bueno, y este asunto, como usted dice, si se agota la vía interna y se presenta ante la comisión, puede llegar a la Corte y la Corte tendrá que decidirlo. No le digo cómo, pero lo va a decidir. Bueno, la verdad, un placer enorme. Igualmente. Clarísimo, la verdad, clarísimo. También se nota esto en sus fallos, pero escucharlo es todavía más ameno. Así que, sin palabras, muchísimas gracias por esta hora que nos regaló a todos, que hemos aprendido un montón. Bueno, es un gusto para mí, les agradezco la invitación y quedamos en contacto. Tal vez nos veamos en Costa Rica en alguna audiencia. Absolutamente, ahí estaremos. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. En nombre del Ministerio Público les agradezco a las dos y les digo a los participantes que nos acompañan hoy que si quieren nos pueden seguir en las redes, @mptutelar y @yaelbendel para agendar las próximas jornadas. Muchas gracias Yael, muchas gracias doctor. Adiós, hasta luego. Hasta luego.